Hola chicos, esta semana vamos a ver el apartado 6 del tema de funciones, que son las funciones definidas a trozos. Hasta ahora, siempre cuando trabajábamos con funciones, utilizábamos una sola expresión algebraica para representar o para expresar dicha función. Pero en algunas ocasiones, una función está formada por varios intervalos o varios fragmentos, cada uno de los cuales tiene una expresión algebraica distinta. Por ejemplo, aquí tenéis en el libro esta función f de x o y, que es igual a x menos 3, 2 menos x. Y aquí están las condiciones para que la función pertenezca a cada uno de estos intervalos. Expresada gráficamente, la función aparecería dibujada, como veis, en estos tres fragmentos, cada uno correspondería a cada una de estas expresiones. Dicha función realmente serían tres funciones. F de x es igual a x menos 3, pero solamente aplicaría para los valores de x que son o iguales que 0, es decir, para 0, menos 1, menos 2, menos 3. Si queremos dar valor a x en 2, por ejemplo, el 2, cuando la x vale 2, tendríamos que utilizar la expresión f de x es igual a 2. Y cuando el valor de x que queremos tomar sea mayor o igual que 3, la expresión algebraica que habría que utilizar sería y es igual a menos x. Por eso la función adopta formas distintas, aspectos distintos en cada uno de estos intervalos de tiempo. La manera de representarla es ir dando valores a x y utilizar la expresión que convenga para cada uno de los casos. La dificultad más importante está en la frontera, en los límites, cuando tenemos un valor que, como veis aquí, el 0 estaría en cierto modo en estas dos expresiones. Pero como podéis ver, en los símbolos de desigualdades, el 0 realmente pertenece a este primer intervalo de la función, porque aquí a x son los valores que sean menores o iguales que 0. En el segundo intervalo, fijaros que la x no pertenecería, ya que nos dice que el valor de x tendría que ser mayor que 0 y menor que 3. Sería el 0,0001, sí pertenecería, pero el 0 en sí no pertenece. En matemáticas, esta forma de expresar que un número pertenece o no pertenece a ese intervalo, recordad que era mediante la expresión, la representación con un punto vacío o un puntito relleno, ¿vale? Aquí, como veis, los límites de esta expresión de y es igual a 2, ¿vale? 1 y 2, cuando x vale 0 y vale 2, es decir, utilizamos esta expresión, pero fijaros que lo ponemos con el puntito abierto, indicando que realmente aquí empieza el dibujo, pero realmente ese punto, exactamente ese punto de ahí, no pertenece. Y como veis, aquí termina lo mismo, al tener este intervalo en este extremo como menor que 3, tampoco el 3 para x que valga 3 y vale 2, pero exactamente este punto no pertenece y por eso lo ponemos en forma vacía. Sin embargo, el 3 sí pertenece a esta expresión y por eso aquí el punto aparece en oscuro relleno, y el 0 pertenecería realmente al primer intervalo, con lo cual aquí aparece también expresado de esta forma. ¿De acuerdo? Yo recomiendo que los valores límite los pongáis en las dos, pero que en una los representéis abierto y en el otro los representéis cerrado. Tiene que haber, aunque son discontinuas, pero tiene que haber el salto que coincida entre las funciones, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, con esta expresión, ¿vale? Dibujar esta expresión f de x es igual a x y a 2x, pero las condiciones, como veis, aparecen ahí dependiendo de que el valor de x sea menor o igual que 0 o que el valor de x sea mayor que 0. Bueno, recordad, esta forma de expresarlo es como si pusiésemos dos expresiones, ¿vale? Y es igual a x para los valores de x que sean menores que 0, es decir, para el 0, menos 1, menos 2, menos 3. Fijaros, el 0 aquí lo ponemos, pero
lo tendríamos que poner con un intervalo cerrado, es decir, pertenece realmente. Y la otra expresión para los valores que de x sean mayores que 0, pero no incluido el 0, aunque lo ponemos, recordad que luego hay que representarlo de manera abierta. Fijaros, aquí os lo pongo un ejemplo, ¿vale? Intervalo abierto, o sea, perdón, un punto abierto, un punto que no pertenece sería, como veis aquí, este, ¿vale? Lo ponemos vacío, y si el punto pertenece a ese intervalo, lo expresamos con rellenito. Bueno, entonces, ¿qué es lo que haríamos? Pues como veis, lo que tendríamos que hacer sería dar valores a x, ¿vale? Valores a x y utilizar la expresión adecuada para obtener el valor de y. Yo os recomiendo que hagáis una tabla de valores por cada una de las expresiones, ¿vale? De manera que aquí pondríamos esta expresión para este valor y esta otra expresión, esta otra tabla para este valor. Y entonces daríamos, pues son rectas, son funciones lineales, con lo cual, pues aquí ponemos, por ejemplo, menos 3, menos 2, menos 1, y aquí ponemos el 0, ¿vale? Ya más no, porque hemos visto que los valores de x en la primera expresión son como máximo los que llegan al 0. Y en la segunda expresión hacemos lo mismo, pero ponemos el 0, el 1, el 2 y el 3. Y ahora calculamos x menos 3. Pues entonces x menos 3, fijaros que tiene que pertenecer a la primera de ellas, ¿vale? Si x vale menos 3 y f de x vale lo mismo, es decir, que aquí sería también menos 3. Si x vale menos 2, f de x o y vale también menos 2. Como veis, la función nos devuelve los mismos valores. Y ahora, utilizando la segunda expresión, esta que tenemos aquí, veríamos que si damos valores a x, f de x o y nos devuelve ¿qué valor? En el primer caso, 2 por x, 2 por 0, 0. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. Bien, ahora lo que haríamos sería representar estas funciones, ¿de acuerdo? Entonces, pondríamos eje cartesiano, vamos a ver, más o menos. Tenemos aquí el valor y x y representamos cada una de las funciones por separado, ¿vale? Voy a poner aquí dos colores distintos. Dividimos en partes, bueno, estoy haciendo un poco a mano. Menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Empezaríamos con esta de aquí, ¿de acuerdo? Que sería la primera parte. Entonces veríamos que menos 3 y menos 3, este punto, menos 2 con menos 2, menos 1 con menos 1 y el 0 con el 0. El 0, como pertenece, hay que expresarlo con el intervalo relleno. Esta gráfica iría por aquí, llegaría hasta aquí y aquí sería el punto que incluiría la función. Pero ahora la otra que tenemos aquí abajo, ¿vale? 0 con 0, ¿vale? Es decir, el 0 con 0 no pertenecería a esta función, ¿vale? Pero empezaría la función aquí. El punto x1 y 2, x2 y 4, x3 y 6. En este caso la función sería una recta que iría por aquí y en este caso pondríamos por fuera el circulito indicando que estaría abierto. ¿Vale? En este caso son dos trozos que coinciden en el mismo lugar. Bueno, intentar hacer los otros ejercicios, tenéis también la guía en el libro de cómo se representaría.
el lunes en la clase también intentaremos hacer algún ejercicio de forma directa. Hasta luego, chicos.